¿El plan de redención o el conflicto de los siglos? El conflicto de los siglos, ¿cierto? ¿Cuándo empieza el conflicto de los siglos? Desde el principio. En la rebelión De los ángeles. De Lucifer. de Satanás. Ya lo sé. El plan de redención en la caída del hombre. Ya, el plan de redención se rectifica De los aquí, siglos, el plan de redención. pero este plan existía desde aquí. Plan de redención. O sea, hermanos, un ingeniero antes de construir un edificio, primero diseña. Dios hizo lo mismo. Primero Dios diseñó su creación. Pero estamos hablando de la tierra, nada más, ¿eh? Porque el Señor había hecho su creación anteriormente a otros mundos. Les hago una pregunta. ¿Satanás fue el primer ser creado? Los ángeles. ¿Satanás fue el primer ser creado? Xavier. De ese grupo, No fue el ser primer creado, porque la Biblia dice, cuando Dios lo creó, las estrellas del alba, ¿qué? Alababan. O sea, ya había vida en el universo cuando el Señor creó a Lucifer. Ahora, ¿cuándo termina el conflicto de los siglos? Todavía no acaba. En el infierno, ¿no? No existe el infierno. Cuando Satanás sea quemado. ¿Cuándo termina el plan de redención? El plan de redención termina, hermanos, 7 días después de la segunda venida. ¿Cómo que 7 días después? El Señor viene, el viaje dura 7 días. El Señor abre las puertas y dice, ¿no? Las puertas de perla, nos coloca la corona, nos da el arpa, un nombre nuevo, la palma de victoria, y nos lleva ante qué? Ante la presencia del Padre. Y él después dice que el Señor se cumple lo que dijo, no, aquí están, no se perdió ni uno. Y él después dice que el Padre, al ver su imagen reflejada en los redimidos, se siente satisfecho. Yo creo que el Señor, mis hermanos, nos dará la bienvenida y su bendición eterna. Como el hombre ya recuperó la imagen de Dios, entonces el plan de redención llegó a su fin. En la segunda venida. Hermanos, encontrarnos con el Señor en la segunda venida será algo impresionante, ¿cierto? Y ahora encontrarnos con el Padre será otra experiencia, ¿cierto? Y aquí termina el plan de redención. El plan de redención, mis hermanos, fue diseñado con la creación del hombre. Pero la creación del universo es antes de la que hay Satanás. ¿Cuántos años pasaron hasta la creación de Satanás? No sabemos, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Satanás? El problema de Satanás fue la envidia, ¿no? A Jesús. Él quiso ocupar el lugar del Señor y ahí empezó todo el proceso.
Satanás albergó el pensamiento, empezó a trabajar en forma secreta. Y el primer ataque de Satanás contra el Señor fue sobre la ley. Diciendo la ley es injusta, Dios es un tirano, no necesitamos ley. El ataque contra la ley empezó en el cielo, hermanos, y lo continúan nuestros hermanos evangélicos. La actitud de ellos hacia la ley de Dios es satánica. Ese odio, ese encono contra los mandamientos, diciendo que la ley fue clavada en la cruz, que el sábado por los judíos, es satánico. Los adventistas, miren en cuestión de la ley. Los únicos que corren la ley son los judíos y los adventistas. Pero los judíos no aceptan a Cristo, los adventistas sí. Los católicos lo torcieron. Los evangélicos dicen no hay ley. Y los adventistas no todos corren la ley, ¿no? No, no todos. Pero es la iglesia tibia. Ahora, en este plan de redención, mis hermanos, el hombre cae y el hombre es sentenciado a morir eternamente. Y para Adán fue horroroso saber que tenía que morir. Entonces el Señor establece el sistema de los sacrificios, donde se mató un corderito y el cordero representaba al Hijo de Dios. El Hijo manifiesta que cuando el hombre pecó, en el cielo hubo lágrimas, ¿no? Hubo conmoción. Y los ángeles se ofrecieron a morir por el hombre, pero no era aceptable la muerte de ellos porque los ángeles eran seres creados. ¿Quién fue el que tomó el barro y sopló el aliento de vida? Fue Cristo, ¿no? Él cumplió la orden que Dios, el Padre, le dio. Entonces, solo la muerte de él podía pagar la pena que pendía sobre el hombre. Anoche dijimos, recuerdan ustedes, que se establece el sistema de los sacrificios, luego se construye el tabernáculo de Moisés, luego el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel, luego el de Herodes, y el año 70 se acaba todo. Viene el Señor, mis hermanos, muere en la cruz, y esta parte de aquí es el antiguo pacto. A partir de aquí es el nuevo pacto. Aquí el Señor empieza su ministerio intercesor. En ese ministerio Él ofrece su sangre, ¿no? Como aquí ya la había derramado, ofrece su sangre ante el Padre. Pero recuerden ustedes que el Señor en el templo estuvo un tiempo en el lugar santo, luego pasó al lugar santísimo. ¿Qué hizo el Señor en el lugar santo? ¿Cuál es la diferencia, no? En el lugar santo, mis hermanos, el Señor intercedía por la humanidad. Ahora, el ministerio intercesor de Cristo en el cielo, o el ministerio del Señor en el santuario celestial, no solamente es juzgar a los hombres, sino que el Señor está impidiendo que el Padre derrame su ira sobre este mundo de pecado. ¿Ustedes no creen que Dios está harto, hermano, de los secuestros? Está harto de los crímenes, de los chantajes, de la corrupción generalizada, el desempleo moral. Está cansado. Los hombres gastan millones y millones en armas. Y hay millones y millones en la más absoluta pobreza. No, Dios ve todo eso. Entonces, Cristo, mis hermanos,
está impidiendo que se derrame la ira de Dios sobre el mundo para que se termine la predicación del Evangelio. Hermanos, cuando los aviones están volando, los aviones llegan a su destino felizmente, es por la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos aviones se han caído? Porque un tornillo se sacó. Hermanos, los demonios procuran que eso ocurra. Los ángeles se los impiden. El Evangelio dice que no sabemos el peligro que corremos solamente en la nueva vida. Descubriremos cuántas veces los ángeles nos salvaron. Bien. El antiguo pacto, el nuevo pacto. Mis hermanos, en el antiguo pacto, dice Pablo, Dios habló por medio de qué? De los profetas. Pero aquí habló por el mismo que Señor. Vino aquí. Ahora, el conocimiento de todo esto, mis hermanos, estaba reflejado en el santuario. En el sacrificio diario reflejaba la muerte del Señor. En el día de expiación reflejaba el ministerio intercesor de Cristo. En las fiestas, ¿cuáles eran las fiestas? ¿Recuerdan? La Pascua, el Pentecostés, el día de expiación y las cabañas. La Pascua representaba a la muerte del Señor. El día de expiación, el juicio que empezó en 1844. Y la fiesta de las cabañas, mis hermanos, representa esto. Y hacia la eternidad. En el día de expiación, que lo estudiaremos próximamente, en ese ceremonial, mis hermanos, estaba representada la muerte del Señor, el ministerio intercesor de Cristo en el cielo y la segunda venida. ¿Alguien me podría decir en qué parte del día de la expiación estaba representada la segunda venida? Se pregunta, no es fácil, ¿no? ¿Usted podría decirme? ¿Me podría decir usted cuándo? Hermanos, todo ese proceso los hebreos lo estudiaban. Era explicado. Cuando se reunían en la sinagoga, mis hermanos, los judíos analizaban el texto bíblico. No era que lo leían por leer, lo estudiaban, reflexionaban. Y cuando el Señor se lo reveló a Moisés, todo el sistema le explicó el significado. Y Moisés transmitió al pueblo. ¿Saben en qué momento del sistema de sacrificios estaba representada la segunda venida? Cuando terminaba el ceremonial en el santuario, el día de la expiación, el sacerdote hacía el ceremonial con las ropas blancas, no con las vestiduras que tenía especiales, ¿cierto? Con el pectoral, sino con la ropa blanca, sencilla. El Señor en el cielo está usando esa ropa también. Cuando Él venga, cuando Él vuelva, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir con toda su gloria, ¿no? El sumo sacerdote, cuando salía del tabernáculo, se cambiaba de ropa y se ponía sus ropas regias. Y Él salía y bendecía. Ese acto representaba la segunda venida. ¿Se claro? Y luego agarraban el macho cabrío, lo llevaban al desierto. Eso significaba el fin de Satanás. Ahora, para los judíos la segunda venida, hermanos, era los hebreos un tema, pues, no era vigente, ¿no? Ellos no lo entendían, no lo comprendían. Recuerdo cuando leí El conflicto de los siglos. Y llegué a la parte donde él dejó llevar la segunda venida.
Conoce el Colegio Miraflores, ¿cierto? El pastor Zúñiga, y en el patio estaba el Colegio Miraflores, bueno, Chula también conoce, pero no conoce. Y ahí era segunda mía, yo le decía, pero ¿cómo ella sabe si eso no ocurrió, no? Y no entendía, no. ¿Por qué escribo la segunda venida? Como si hubiera pasado, ¿no? Pero es mucho futuro. Hermanos, el tema de la segunda venida era algo nebuloso para ellos. El Ellen White dice que nuestra comprensión de estas verdades, o sea, la comprensión de estas verdades es más clara para nosotros que para los hebreos. Nosotros tenemos más luz que ellos. Ellos vivían con un futuro remoto, ¿cierto? Y nosotros no. Ya vemos, es como un partido de fútbol, ¿cierto? Y el partido se llama su final. Ellos estaban empezando el partido. No sabían quién iba a ganar o cómo iba a terminar. Nosotros sabemos ya cuál es el resultado prácticamente. Mis hermanos, el plan de redención estaba replicado ¿dónde? En el santuario. Y el santuario tenía compartimentos. Había el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde y el sacrificio del sábado. Y los sacrificios regulares, los sacrificios de luna nueva, ¿cierto? Al empezar el mes, eran sacrificios que el sacerdote realizaba, pero sin la participación del pueblo. El pueblo solo miraba. ¿A qué hora empezaba el sacrificio diario? Cuando el sol salía. Vamos a imaginar que estamos en el desierto, ¿cierto? Vamos a imaginarnos. Ellos se levantaban antes que el sol saliese. Y antes que el sol saliese, había caído ¿qué? El maná. Recogían el maná, se preparaban y se colocaban mirando al santuario. El sacrificio empezaba en el momento que el sol salía. Cuando el sol salía, el sacerdote abría el santuario. Vamos más atrás. No era un solo sacerdote, eran muchos sacerdotes. Y como eran muchos sacerdotes, ellos se organizaban en grupos. ¿Se acuerdan ustedes de Zacarías? Zacarías era un sacerdote que vivía en las montañas, pero dice que le tocó por suerte oficiar. O sea, cuando le tocó, él fue a Jerusalén. Y el sacerdote que ofrecía, hermanos, en el lugar santo, le podía tocar a veces una sola vez en la vida. Pero oficiar el incienso en el lugar santo era un privilegio de privilegios. Pero el único que podía entrar al Santísimo, ¿quién era? El sacerdote. A los demás les estaba negado eso. Pero estaban organizados en grupos, ¿no? Hermanos, uno les tocaba matar el cordero, otro llevaba el agua, otro lavaba el cordero, otro llevaba el incienso, llevaba el aceite para las lámparas. Estaban organizados. Pero todo era desarrollado ¿cómo? Al milímetro. Al milímetro. Bien, el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo y el sol salía y empezaba la ceremonia. Toda la noche había ardido el sacrificio, toda la noche. Y al arder el sacrificio de la noche, había sacerdotes que estaban encargados de que no se apagase el fuego. Iban acomodando la leña, ¿no? Cuando amanecía, cambiaban de guardia. Uno recogía las cenizas, otro ponía la madera, y había dos sacerdotes especiales: el que iba a matar el cordero y el que iba a ofrecer el incienso. No era el mismo, ¿eh? Entonces, ya todo estaba listo, el pueblo estaba reunido, y el sacerdote que llevaba el incienso entraba. Llevaba el incienso en la mano y llevaba el carbón encendido. Hermanos, el carbón se colocaba en el altar del incienso. Y luego él echaba el perfume, ¿no? Que estaba en polvo.
En el momento que él estaba echando el perfume, el incienso, el sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio. O sea, el cordero ya había sido muerto, ya había sido lavado, pelado, destipado, y lo cortaban, lo partían. Estaba despellejado ya. Vuelvo a repetir, el momento que él echaba el incienso sobre el altar y se quemaba, en ese momento colocaban el cordero para ser quemado. De tal manera que subían dos humos simultáneos: el humo del cordero quemado y el humo del incienso. ¿Qué representaba esto? Que para que el ser humano sea salvo, mis hermanos, se necesita la muerte de Cristo y el ministerio intercesor de Cristo. 1 y 2. Sin esto es inútil. Sin esto es inútil. Tiene que ser la sangre derramada y la sangre ofrecida. Entonces ahí viene el perdón del ser humano. Porque cuando Cristo intercede al Padre, ¿qué le dice a su Padre? Padre, por mi sangre, ¿no? Entonces, como Él murió, está pagado plenamente la pena de muerte que cae sobre cada ser humano. El sacerdote, mis hermanos, entraba con un incensario en la mano. Yo voy a pedir a Oscar que me ayude con el libro, por favor, porque hay unas imágenes que quiero mostrarles que van a graficar mejor. Pero sí, pero voy a pedir también que ustedes vengan más acá. ¿Pueden venir, hermanos? Vengan, vengan, porque no van a poder ver el libro. Vengan, vengan, mis hermanos, por favor. Vengan más adelante, porque las imágenes son pequeñas. Gracias, Darío. Oh, sí, me ayudas, por favor. El sacristán. Pero vamos a hacerlo primero. Ahí, Darío, por favor. Sí. Hermanos, el arca del pacto. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. ¿Por qué en piedra? Porque es eterno. Esta luz que brillaba entre los ángeles, es la presencia de Dios. Dios el Padre. Entre la justicia de Dios y la ley quebrantada por el hombre, había una plancha de oro llamada propiciatorio. Esta plancha representa a Cristo, que está entre Dios y el hombre. Y aquí, mis hermanos, cuando el sacerdote salpicaba con la sangre sobre el propiciatorio, significaba que estaba ofreciendo la sangre de Cristo. Hermanos, ¿puede haber algo más precioso que la sangre de Cristo? ¿O habrá algo más precioso que la sangre de Cristo? No. Hermanos, cuando Daniel 8:13 dice, y el santuario será pisoteado, se refiere a la inmensa blasfemia que la Iglesia Popular ha inventado y enseñado: la intercesión de María y de los santos. Es una blasfemia, hermanos. A veces uno dice, ¿saben cuál es el mayor engaño de la Iglesia Popular? Es eso. Uno dice, no, se hace pasar por Dios, se hace adorar, ¡qué blasfemo! Sí, correcto. Pero la mayor monstruosidad que hizo la Iglesia Popular es eso. Escondió, borró, tapó, sepultó el ministerio de Cristo. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿cuál es la única iglesia que enseña esto? La Iglesia Muy bien. Ahora, hermanos, ahí el sacerdote colocaba el incensario aquí y subía el humo. Este humo, este perfume, ¿qué representa? La oración tuya, la oración mía, pidiendo el perdón de Dios. Y entonces, mis hermanos, Cristo escucha y ofrece su sangre.
Porque si no hay la oración, no hay el pedido de perdón, no se puede hacer nada. ¿Cierto? No se puede hacer nada. Es una suma, una mezcla. Vamos a ver un poco adelante, por favor. Antes de que pase adelante, ¿podría explicar la función de los ángeles cubridores? Ok. Ellen White dice, mis hermanos, que es la reverencia, la admiración con lo que ellos contemplan el plan de redención. Hermanos, ¿a los ángeles se les ha muerto algo? ¿Los ángeles estaban en la noche ahí viendo cómo agoniza ser amado? ¿Los ángeles, algunos han tenido sentimientos de remordimiento por un error cometido? ¿No? Los seres humanos sí, ¿no? Entonces, ellos observan el partido desde fuera. Qué bonito que los comentaristas dicen, ¿no? Este jugador no hizo lo que tenía que hacer. Claro, estás sentado gordo ahí. ¿Y quién es el que suda? Los jugadores. El jugador. Es así, mis hermanos. Y el Enejo dice que en el cielo los ángeles van a preguntar, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? Hermanos, sí, tendremos mucho que conversar, ¿verdad? Mucho que decir. Bien, un poco más acá adelante. Hermanos, el tabernáculo de día y de noche era diferente. De noche estaba la columna de fuego y de día la columna de nube. Ahí estaba la presencia del Señor. Flavio Josefo dice que esa nube daba humedad al pueblo de mis hermanos. En ese desierto tan candente. Y en la noche, la columna de fuego, dice el White, daba luz y aterrorizaba a los enemigos del pueblo de Israel. Les daba espanto. E incluso los animales del desierto no se atrevían a atacar al pueblo de Dios. Hermanos, porque en los bordes del campamento eran vulnerables. Pero ese fuego los aterrorizaba. Hermanos, el día de la expiación era un proceso complejo. Miren todo lo que ocurría ahí. Era un día solemne, un día bastante especial, pero terminaba con una fiesta, ¿no? Miren, era un día de ayuno, era un día donde no se trabajaba. Y cuando el sol se ocultaba, comía. Gracias. Hermanos, ¿y saben qué ocurría a esa hora? Los jóvenes escogían quién iba a ser su esposa. Sí. Ahí estaba rey. Miren, terminaba, hermanos, el día de la expiación y terminaba con una fiesta. ¿Por qué razón? Hermanos, cuando el hombre es perdonado por Dios, ¿termina triste o alegre? Una vez estaba en New Jersey y hubo un bautismo en la iglesia brasileña. Y ahí había un señor portugués que se bautizó, ¿no? ¿Y saben qué dijo? Tenía más de 60 años. Hoy es el día más feliz de mi vida. Bien, hermanos, los discípulos, los judíos, esperaban la venida de ¿quién? Del Mesías. Ellos esperaban la venida del Mesías. Cuando el hombre cayó, Dios les dijo que iba a enviar el Hijo de Dios iba a venir para morir por el hombre. Él después dice que Adán y Eva creyeron que Caín era el Salvador.
Ahora, la indicación divina era que todo primogénito era sacerdote. ¿Por qué el primogénito? Porque representaba a quién? A Cristo. Incluso hasta los animales, hermanos, el primogénito era especial. Vienen los patriarcas, ¿cierto? Viene Sed, viene Matusalén, viene Lamec, viene Noé, viene Sem, y todos adoraban así. Luego, mis hermanos, la transmisión de la verdad era por medio oral. En la antigüedad tenían una memoria prodigiosa. Entonces, todo lo recordaban. Y llegamos a los días de Jacob. Cuando Jacob se reúne con sus hijos, ¿cierto? Jacob pronuncia una palabra, dice, cuando venga Silo, se refería al Señor. Y cuando Jacob murió, mis hermanos, él murió en la esperanza de la segunda venida. ¿Se acuerdan cuando María y Marta conversaron con el Señor? El Señor les dijo, va a resucitar. Sí, yo sé en el día. Ellos sabían que vendría un día en que Dios iba a levantarnos de la tumba. O sea, su conocimiento, hermanos, del fin, del proceso que Dios va a realizar, no era tan confuso. Tenían ideas claras ellos. Pero nosotros tenemos más claridad todavía. Hermanos, entonces, usted sabe, Israel llega a Egipto, el Señor los saca de Egipto, pero antes de sacarlos, establece la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. Me quedan 1000 minutos, ¿verdad? Establece la Pascua, mis hermanos. Es la primera fiesta establecida en la Biblia. El cordero debe ser muerto, su sangre manchada, el dintel y las postes de las casas. La Pascua tenía doble significado: la liberación de Israel de la esclavitud, o sea, la liberación política, y la liberación del pecado. Hermanos, en Latinoamérica hay grandes hombres, ¿no es cierto? San Martín, Bolívar, Duarte, Hidalgo. Hermanos, estos hombres, Pancho Villa era un bandolero, es diferente. Hermanos, estos hombres, sus nombres son recordados como no, las plazas principales de las ciudades tienen monumentos hacia ellos. Los hombres se pelean, los partidos políticos se pelean, pero nadie pelea contra ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios los llamó a ellos a libertar a América. Ellos tuvieron una misión. Y estos hombres, mis hermanos, en su humanidad defectuosa, representan a Cristo. Porque ellos les dieron libertad política y el Señor les dio la libertad política a los hebreos. ¿Saben por qué? Porque ellos en Egipto no podían guardar el sábado. Y los sacó de Egipto y los llevó al desierto, porque en el desierto nadie les iba a obligar a guardar o a pisotear el sábado. Hermanos, la libertad civil es de Dios. ¿Por qué este país es grande? Hermanos, gracias a que hemos venido a este país, podemos darnos esas vacaciones, ¿no es cierto? Podemos tomar cruceros. Si no venimos a este país, no tendríamos ese privilegio. Es la bendición que Dios dio a esta nación. Debemos ser agradecidos de esta nación y hacer todo lo posible para que esta nación sea siempre que grande. Bien, se establece la fiesta de la Pascua. Y entonces van al desierto, llegan al Sinaí, y en el Sinaí, cuando Moisés sube por primera vez al monte, o la tercera vez, perdón, el Señor le ordena
¿cuáles iban a ser las fiestas? Primera fiesta, la Pascua. Unido estaba la fiesta de los panes sin levadura. Estaban juntos. Luego viene 50 días después el Pentecostés. Luego viene el día de la expiación y la fiesta de las voy a borrar por favor esto. Bueno, las fiestas tienen que ver con el plan de redención. La Pascua representa la muerte de Cristo y tiene su cumplimiento histórico. El Señor Jesús muere el día viernes, ¿cierto? La fiesta de la Pascua, ¿qué día era? ¿Qué día correspondía? El día 14, ¿no es cierto? Pero el Señor murió el 15. ¿Y cómo se explica esto? Vamos a ver esto ahorita. Hermano, para los judíos, ¿a qué hora empezaba y terminaba el día? ¿Bien? Esta noche vamos a ver la fiesta de Pascua. En la orden era Moisés, se le dijo, toma el cordero unos días antes, ¿no es cierto? El cordero escogido no el mismo rato, sino antes. Hermanos, y ven ustedes la precisa o la sincronía maravillosa entre el símbolo y la realidad. ¿Cuándo se escogió a Cristo para que sea nuestro sustituto? De igual manera, el Cordero Pascual era escogido ¿qué? Era un cordero sin defecto. Sin defecto. El cordero debía ser muerto. Mire, cuando Jesús murió, mis hermanos, pero cuando Jesús se ocultaba en esa época, probablemente era como las 7:10 de la noche. En ese lugar, probablemente. Porque el Señor Jesús murió un mes de abril. Y el sol se oculta a estas horas aproximadamente, minutos antes, minutos después. El cordero pascual se mataba. Bueno, este es el jueves. El Señor muere el viernes. Cuando el Señor muere a las 3 de la tarde, los judíos estaban llevando su cordero para que lo maten en el templo. Y lo mataban. Y el cordero, ¿a qué hora era muerto? Dice, entre las 2 tardes. O sea, el cordero era muerto antes que el sol se ocultase. Y Jesús murió ahí casi. Ahora, la Pascua es el día 14, ¿no? Pero la Pascua no lo comían el 14, lo comían el 15. ¿Por qué razón? Porque el cordero era muerto antes que se ocultase y el cordero hay que despellejarlo, ¿cierto? Hay que lavarlo, hay que cocerlo y ya era el otro día. Entonces lo comían el día 15. Cuando Jesús celebró la Pascua en el aposento alto, Él lo movió un día antes. ¿Tenía autoridad para hacerlo? Sí. Además era un símbolo. La realidad iba a ser aquí. Aquí. Cuando el Señor establece el rito de la Santa Cena, fue a continuación de la celebración de la Pascua. Porque en la mesa estaban los panes sin levadura, estaba el jugo de uva y estaba el cordero. Y Jesús dijo, ¿no? Después de comer la Pascua, porque recuerden que Él dijo a sus discípulos, vayan a encontrar un hombre con un cántaro, síganlo, y le van a decir,
¿dónde está la Pascua que el Señor ha dispuesto? Comieron la Pascua y en ese mismo lugar el Señor establece el rito de la Santa Cena. ¿Y qué dijo? Haréis esta memoria de mí hasta que lo vuelva a comer con ustedes, ¿dónde? En el reino de los cielos. No, tengo una consultita. ¿Cuándo se preparaba el cordero pascual? Es el mismo rato. No, ahí muere el cordero pascual, pero había un tiempo antes donde se preparaba el cordero. O ahí. Aquí lo mataban y ahí lo cocinaban. Pero ¿dónde se preparaba? Ahí mismo se preparaba. Porque hay Bueno. una preparación antes del cordero pascual. Cuando los israelitas estaban en Egipto, lo hacían en su casa. Ah, En su casa lo hicieron, ¿cierto? Y prepararon todo y se salieron. Bien, hermanos, esa era la Pascua. bien. La Pascua los judíos la comieron el 15. Y el primer día de los panes sin levadura correspondía al día de sábado al domingo. Y ese primer día de los panes sin levadura era la ofrenda de la gavilla mecida. La primicia, ¿no? La cosecha, el trigo ahí. Ese día resucitaron los primeros. Le damos una primicia de resurrección cuando Jesús salió de la tumba. Cuando Jesús muere, mis hermanos, en la tarde, hubo un terremoto tan violento que los sepulcros quedaron abiertos y los cadáveres tirados. Y cuando él sale de la tumba el día domingo, cobra vida. Pero eran gigantes, porque han vivido en las épocas patriarcales. Imagínense, la gente se encontraba con ellos, ¿no? ¿Y esto? Y yo decía, hemos resucitado porque resucitó el Señor de la vida. Los judíos no tenían excusas por ningún lado para negar la divinidad de Cristo. Incluso el día martes, cuando el Señor estuvo el último día en el templo, recuerden ustedes que el último día el Señor dio la enseñanza de si debíamos dar tributo a César o no, recuerdan, ¿no? Le preguntaron con qué autoridad haces esto. Un hombre murió, había 7 hermanos, y con quién se va a quedar la señora, ¿no? Ese día fue. Y luego, cuando él está hablando con los judíos, cuando ustedes leen los evangelios van a ver que ese día tiene un discurso largo el Señor, porque era su último día en el templo. Pero el Señor tenía depresión, porque ver la actitud de los judíos y sus discípulos le causaba desaliento. ¿Qué siente el pastor cuando su iglesia no le responde, pastor? ¿Tristeza o no? ¿Tiene tristeza? ¿Sí o no? No me va a decir que no. Es así, hermanos. Parece que uno está nadando contra la corriente, como decía Bolívar, ¿no? He arado el mar, ¿no? Qué palabras tan profundas, ¿no? He arado el mar. Hermanos, y el Señor estaba triste, ¿no? Cuando alguien le dijo, Señor, unos griegos están buscando. El Señor no los podía recibir en el templo, tenían que salir, porque los griegos estaban impedidos de entrar. Y salió. Dice Ellen White que al verlos estos griegos que venían de tan lejos buscándole, su espíritu, hermanos, se regocijó, porque vio las multitudes que iban a ser salvas de todas las edades por su sacrificio. Hermanos, y cuando se entrevistó con los griegos, dice la palabra inspirada, que su rostro brilló con la intensidad del sol, hermanos. Y ellos lo vieron. Hermanos, otra prueba inequívoca de que el Señor, que el carpintero de Nazaret, era el Hijo de Dios. Y cuando murió en la cruz, su rostro también brilló con la intensidad del sol. Hermanos, no fueron dejados en tinieblas. Cuando Noé predicaba, ese viejo loco habrían dicho, ¿cierto? Que va a llover. Pero hubo 2 cosas, mis hermanos, que se mostró
que Noé era un enviado de Dios. Primero, el diseño del arca era hecho de una forma tan maravillosa que ellos comprendieron que no lo pudo haber hecho la mente humana, sino una mente superior. Recuerden que el arca era como un transatlántico y era de madera, no había soldadura, no había acero, no había pernos. ¿Y cómo lo hizo? Recuerden que llevaba miles de animales y tenía un sistema de oxigenación, de agua, el agua que corriese para todos ellos. Era una maravilla de la ingeniería. Y ellos entendían. Y luego, antes que viniese el diluvio, los animales, ¿cierto? En esa forma que entró. Pero Dios no lo dejó sin evidencia. Cuando Mire predicó, el Dios oscuro, la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas se sintió desde las montañas rocallosas hasta Cuba, el norte de México y el sur de Canadá, toda América. Hermanos, qué prueba mayor. Por eso cuando la Iglesia Adventista cree que en el tiempo de la lluvia tardía van a ocurrir milagros. Bien, ¿puedo borrarlo, por favor? Son 8:42. ¿A qué hora debo estar pasar el campamento? A las 50. 8 minuticos. ¿Hacemos votación? No, no hay votación en este caso. Hasta el viernes, ¿no? No, déjame. Bien. Hermanos, la venida del Señor a esta tierra fue una forma humilde. No se presentó de una forma espectacular. ¿Los judíos sabían que vendría el Mesías? Sí. El capítulo 9 de Daniel decía la fecha de la venida del Mesías. Incluso el capítulo 9 menciona el momento en que iba a ser ungido el santo de los santos. Hermanos, la elección de escuela sabática hace unos años se equivocó de pleno en este aspecto. Mira, la elección de escuela sabática, lo que a mí me llamó la atención fue que los correctores no se dieron cuenta. El UNESCO dice claramente que el cumplimiento del ungimiento del Santo de los Santos era el bautismo de Jesús. Y la elección de escuela sabática decía que se refería al edificio. Dije, pero si Elena está diciendo esto, ¿y qué pasó, no? Bueno, tú estás hecho por seres humanos, ¿no? Hermanos, la venida de Jesús tenía una fecha. Daniel 9, el año 27 después de Cristo. Juan el Bautista empezó a predicar, su ministerio era poderoso, Roma gobernaba. El hecho de que Roma gobernara era parte de la profecía que indicaba que el Mesías ya venía. Cuando Juan estaba predicando, mis hermanos, le fueron a preguntar, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres Elías? O el Mesías, ¿no? Ninguno de ellos. Yo soy la voz que clama en él. Se fueron ellos confundidos, ¿no? Pero hermanos, ya había en la nación hebrea judía la certeza de que el Mesías estaba allá. Estaba el testimonio de los pastores, estaba el testimonio de los reyes magos, la matanza que hizo Herodes. Hermanos, cuando los reyes magos fueron a Jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos, resonó en Jerusalén. Pero cuando Herodes mató a los niños, multiplicó esa pregunta por los crímenes que cometió. Dijeron, la nación dijo, ¿por qué lo mató a los niños? Ah, por esto, ¿no? Además, el testimonio de Simeón y de Ana en el templo. Hermanos, eso estaba dando vueltas por ahí. Juan Bautista predica. Hermanos,
Su predicación era poderosa. Y este Juan el Bautista negó que él era el Mesías. Al día siguiente que Juan el Bautista estaba predicando, al día siguiente nada más, aparece el Señor. Y Juan sintió por el Espíritu Santo que era el Bautista. No, yo no soy digno de desatarte la correa. ¿Por qué el Señor se bautizó? Para darnos ejemplo, y además porque él se identificaba con la raza humana. Por eso el bautismo es importante. Hermanos, Juan lo bautiza y el propio Padre se manifiesta, ¿no? ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo. Amado, que Al tengo Hijo algo escuchado. presente. Dice después que el Señor sale del agua crismal, se arrodilla y con lágrimas oró a su Padre, porque él sabía que estaba empezando su espantosa guerra ¿contra qué? Contra su archienemigo, en situaciones, hermanos, de desventaja, porque él estaba yendo como qué, como humano, contra un ser que es superior. Se fue al desierto. Vuelve después de 40 días. Y entonces, cuando él volvió del desierto, mis hermanos, estaba flaco, pálido. La ropa le quedaba grande. ¿Sí? En ese periodo, su madre María se angustió porque su hijo había desaparecido. Y María, hermanos, recordaría que desde niño su hijo corrió peligro. El afecto de María hacia Jesús era como de una madre al hijo, hermanos. Ella lo veía, claro, como algo especial, ¿no? Pero su afecto era tal como una madre tiene a su hijo. ¿Qué comerá? ¿Por qué está delgado? ¿Qué desapareció? ¿Dónde está? Qué maravilloso, ¿cierto? Hermanos, las madres sean benditas, mujeres, hermanos, qué don qué privilegio tan grande que Dios les dio, ¿no es cierto? Es una maravilla. Dios honra a la mujer por haberle dado ese privilegio, hermanos, de continuar la vida. Hermanos, vuelve Jesús y Juan lo vio. Y cuando lo vio dijo, la nación judía por siglos esperó la venida del Mesías. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y la multitud lo miró. Los judíos, yo voy a robar 3 minutos costar. Los judíos, mis hermanos, esperaban la venida del Mesías, pero ellos esperaban que los libertasen del yugo romano, porque era la carga muy pesada. Y no solamente los impuestos y el abuso de ellos, sino que los romanos los atropellaban y les obligaban a adoptar las costumbres de ellos. Y ellos no soportaban eso. Y además la pobreza. Pero ¿cuánto cuesta un padre llevar el alimento a su casa? Aquí, claro, es diferente. En estos países, ese sufrimiento, ¿cierto? Y en aquellos épocas no había seguro social, no había descanso, hermanos. Lo que trabajabas hoy era para que comas mañana. Y si hoy no ganabas, mañana no comías. Y ellos esperaban que viniese ese libertador, que les cambiase la suerte. Tenían una esperanza distorsionada, que los dirigentes judíos se habían alimentado. Y ven a Jesús, ¿no? Cuando el mundo ve a los miembros de la Iglesia Adventista, nosotros somos gente humilde, hermanos. Así que ni pensemos que somos banqueros ni ejecutivos. No. ¿Sí? En el nivel social estamos ¿dónde? En la plataforma. Reconozcamos. Cuando a veces nuestros padres dejaron de comer, ¿para qué? Para que nosotros podamos continuar la vida, ¿cierto? Y esa era la realidad de ellos. Y viene a Jesús, su apariencia física
Se decepcionaron. Se decepcionaron. Dice la palabra que al día siguiente vuelve a pasar Jesús. Y Juan nuevamente dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero hubo dos muchachos. Hermanos, cuando los hombres se reúnen, el hombre que no es cristiano, generalmente conversa de política, de deportes, de dinero y de mujeres, ¿no es cierto? Sí. Estos jóvenes, mis hermanos, siendo jóvenes, su experiencia, su anhelo era la venida del Mesías. Por eso estaban con Juan. Hermanos, se fueron con Juan. Juan y Andrés eran discípulos de Juan, el Bautista. Y cuando ellos escucharon, he aquí el Cordero de Dios, hermanos, lo dejaron todo y se fueron tras de Jesús. Querían saber más quién es Él. Dice la palabra de Dios, la inspirada, que el Señor sabía que lo seguían, ¿no? Y volteó. Digo, ¿y ustedes qué dicen? Señor, queremos saber dónde moras, ¿no? A veces cuando hay una pregunta directa uno da una respuesta para evadir, ¿no? Y lo llevó a su casa. Dice la palabra de Dios, y el día siguiente, ¿cómo regresaron ellos? Andrés, que le dijo a Pedro, hermano, hemos encontrado al Mesías. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, mañana voy. No, inmediatamente corrió. Dios, esa noticia era demasiado espectacular, ¿no? Pero la actitud de Pedro, qué hermosa, ¿cierto? Por eso cuando le dijeron a Pedro que la tumba estaba vacía, ¿qué dice la Biblia? Corrió a la tumba, ¿no? Hermanos, estos hombres nos dan una enseñanza, una lección. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Hermanos, el plan de redención, de salvación, la vivencia de ellos, lo que sintieron, cómo amaron al Señor, creo que también es la nuestra. ¿Saben por qué? Porque ustedes han venido esta noche. Están aquí. Han dejado otras cosas. Hermanos, Dios ve eso. Que Dios nos ayude y sigamos preparándonos para su segunda venida. Amén. Amén.